La lluvia llegó con la oscuridad, como si los propios cielos conspiraran para señalar esta noche como una de finales. En el estudio de la mansión Ashworth, donde libros encuadernados en cuero se alineaban en paredes demasiado tiempo descuidadas, y el polvo se acumulaba en rincones que ningún sirviente había sido pagado para atender. Evelyn Ashworth estaba de pie ante el escritorio de su padre, con las manos tan apretadas que sus nudillos se habían vuelto blancos como el hueso. Tenía 22 años, poseía el cabello castaño rojizo de su difunta madre y unos ojos grises que una vez habían albergado luz, y en ese momento se sentía anciana, desgastada por años de observar el lento colapso de su familia. Las velas chisporroteaban en sus candelabros deslustrados, proyectando sombras que hacían que la habitación pareciera más pequeña, más sofocante, una celda en lugar de un santuario. Su padre, Lord Edmund Ashworth, estaba sentado detrás del escritorio de caoba, que era quizás la última pieza valiosa que poseían, con el rostro enrojecido por la bebida, el corbatín aflojado y una brillantez particular en los ojos que hablaba de la desesperación disfrazada de triunfo. Entre ellos yacía un documento, papel de color crema, cubierto de una precisa escritura legal, y Evelyn había leído lo suficiente para comprender que no se trataba de un contrato de matrimonio, ni de un acuerdo ordinario del tipo que había atado a las mujeres a los hombres desde tiempos inmemoriales. «Lo firmarás», dijo su padre, sin mirarla a los ojos, mientras sus dedos tamborileaban sobre la superficie del escritorio a un ritmo que igualaba el asalto de la lluvia contra las ventanas. «El señor Cornelius Thorne es un hombre próspero, Evelyn, un hombre generoso. Ha aceptado saldar nuestras deudas, todas ellas, a cambio de tu servicio». Servicio. La palabra flotó en el aire como humo. No matrimonio, no cortejo, servicio. El contrato especificaba 5 años, durante los cuales ella serviría como compañera y administradora del hogar del señor Thorne, legalmente vinculada a él con términos que le revolvían el estómago. Él controlaría sus movimientos, su correspondencia, incluso sus perspectivas de matrimonio después de que concluyera el acuerdo, si él consideraba que su comportamiento había sido lo suficientemente satisfactorio como para liberarla con una referencia de carácter. Sería poseída en todo menos en el nombre, comprada como ganado, como muebles, como una de las piezas de tela cara que habían hecho rico a Thorne. «Padre», comenzó ella, su voz surgiendo más suave de lo que pretendía, y odió la nota suplicante que escuchó en ella. «Seguramente debe haber otra manera. Si vendiéramos los campos del este, si nosotros...» «Los campos del este ya están prometidos», la interrumpió él, con un tono afilado por la irritación. «Todo está prometido, hipotecado, comprometido con acreedores que nos rodean como buitres. ¿Crees que deseo esto? Eres mi hija, pero también eres mi responsabilidad, y estoy proveyendo para ti. Thorne te tratará bastante bien si eres obediente. 5 años, Evelyn. 5 años y serás libre con un acuerdo propio. Es más de lo que la mayoría de las mujeres reciben». Pensó en su madre, muerta hacía 7 años, que había pasado sus últimos meses susurrando advertencias que Evelyn había sido demasiado joven
para comprender del todo. Tu padre tiene una enfermedad, había dicho, su mano delgada agarrando la de Evelyn con una fuerza sorprendente. Vive en las cartas y los dados y en la emoción de la apuesta. Protege a tu hermano, protégete a ti misma. Pero, ¿cómo podría proteger a alguien cuando ella misma estaba siendo vendida, cuando el mismo techo sobre sus cabezas existía al capricho de su padre y al oro de Thorne? La lluvia se intensificó, ahora un diluvio, y en algún lugar en las profundidades de la mansión escuchó un postigo suelto golpear, un sonido como la desesperación hecha forma física. Dentro de 3 días, había dicho su padre. 3 días hasta que Thorne llegara para finalizar el acuerdo. 3 días hasta que Evelyn Ashworth dejara de existir como algo más que una adquisición, una solución a una deuda. Una mujer cuyo valor podía calcularse en libras y chelines y en el borrado de la vergüenza de su padre. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El sueño no llegaría esa noche, aunque Evelyn yacía en su estrecha cama con los ojos cerrados y el cuerpo quieto como la muerte, escuchando la percusión incesante de la lluvia contra los deformados cristales de la ventana de su alcoba. La habitación que había sido suya desde la infancia se sentía diferente ahora, más pequeña y opresiva, como si las propias paredes se hubieran acercado para presenciar su cautiverio. Finalmente se levantó cuando rompía el alba gris, envolviéndose en la gastada bata que había sido de su madre, con la seda deshilachada en los puños, y se movió por la mansión como un fantasma que acechaba su propia vida. La mansión Ashworth no siempre había sido así. Había recuerdos, ahora desvaídos como viejos tapices, de cuando su madre vivía y había suficientes sirvientes para mantener la plata pulida y los jardines cuidados, cuando la risa de su padre aún no había adquirido su cariz maníaco, y la joven Evelyn había corrido por estos mismos pasillos, creyendo que el mundo era un lugar de seguridad y maravilla. Se detuvo fuera de la habitación de Thomas, oyó cómo se revolvía inquieto, supo que él tampoco había dormido. Su hermano, de 15 años, con la naturaleza gentil de su madre y la desafortunada herencia de deudas de su padre, permanecía misericordiosamente ignorante de los términos específicos de su acuerdo, aunque entendía lo suficiente como para saber que su hermana estaba siendo sacrificada. Ella había pasado 7 años tratando de protegerlo de los peores impulsos de su padre, de los acreedores que venían con creciente frecuencia, de la lenta inanición de sus circunstancias, y ahora ni siquiera estaría aquí para continuar esa protección. La idea de escapar cruzó su mente como lo había hecho 100 veces desde la noche anterior. Podría tomar a Thomas y huir a Londres quizás, buscar empleo, desaparecer en la gran masa anónima de la ciudad. Pero la fantasía se desmoronaba al examinarla. No tenía dinero, ni siquiera suficiente para el billete de la diligencia. No quedaban parientes que pudieran ofrecer refugio. La familia de su madre la había repudiado al casarse con Edmund Ashworth, y los parientes de su padre no querían saber nada de sus hábitos ruinosos.
Las mujeres de su clase no desaparecían y se reinventaban simplemente. No tenían oficios ni referencias, nada más que sus nombres y reputaciones, y la suya quedaría destruida en el momento en que huyera. A media mañana se encontró en los jardines, o lo que quedaba de ellos, donde las rosas que su madre había plantado ahora crecían salvajes y enredadas, ahogando los senderos, y estatuas de piedra verdes de musgo montaban guardia sobre la decadencia. Tocó el rostro de un ángel lloroso, sintió la fría y húmeda piedra bajo sus dedos, y pensó: estoy dejando evidencia de que existí aquí, de que fui real antes de convertirme en posesión del señor Thorne. El conocimiento se asentó en su pecho como hierro. Quedaban 3 días. 3 días hasta que Cornelius Thorne llegara para finalizar el acuerdo, para inspeccionar su compra una última vez antes de que se firmara el contrato y ella se convirtiera, en todos los aspectos que importaban, bajo el cuidadoso lenguaje de la ley, en su propiedad. 3 días de libertad, si es que a esta existencia confinada y desesperada se le podía llamar libertad. Caminó lentamente por el perímetro del jardín, memorizando la ubicación de cada seto crecido, de cada muro desmoronado, como si pudiera llevarse este lugar dentro de ella a cualquier futuro que le esperara, y el cielo gris sobre ella no ofrecía consuelo ni respiro, solo la promesa de más lluvia por venir. El mercado del pueblo era pequeño y escaso, los puestos ofrecían poco más que lo necesario, pero Evelyn había venido con un propósito: comprar cintas para Thomas. Un pequeño regalo de despedida que no revelaría la permanencia de su partida, pero que le daría algo para recordarla. Se movía por los estrechos pasillos entre los vendedores, el aire de la mañana llevando el aroma a pan del panadero y a tierra del vendedor de verduras, y fue allí, junto a un expositor de cintas de seda desvaídas que quizás alguna vez fueron finas, donde escuchó la conversación que lo alteraría todo. 2 mujeres, esposas de comerciantes por su vestimenta, hablaban en voces que se oían a pesar de su evidente intención de discreción. El duque ha regresado, finalmente, después de 3 años en el extranjero con el regimiento, dijo una, su cesta rebosante de manzanas de finales de otoño. Dicen que se distinguió en batalla, recibió elogios del propio príncipe, pero se le ve la guerra en los ojos. Mi esposo lo vio en la ciudad la semana pasada y dijo que parecía atormentado, frío como la escarcha de invierno. La otra mujer asintió con el aire satisfecho de quien poseía aún más información para compartir. Ha rechazado todas las propuestas de matrimonio que le han hecho, y ha habido muchas. La señorita Rothmore, Lady Catherine Wexley, incluso esa viuda rica de Surrey. Dicen que no quiere compañía, se recluye en Blackwood Hall como si fuera una fortaleza en lugar de un hogar. La finca limita con las tierras de los Ashworth, ya sabes, aunque dudo que Lord Ashworth haya mantenido esos límites mejor de lo que ha mantenido la paciencia de sus acreedores. Evelyn compró sus cintas, pagó con monedas que apenas podía permitirse gastar y se marchó con el cotilleo siguiéndola como el viento de otoño que tiraba de su capa. Y pensó: ¿qué me importa a mí si un duque está atormentado por la guerra y se niega a casarse? Mi propio destino está sellado, y ningún soldado condecorado, por muy rico o bien relacionado que esté,
alterará en lo que me convertiré dentro de 2 días. Sin embargo, el nombre Blackwood persistió en su mente mientras caminaba por el sendero a casa, recordando los grandes muros de piedra que había vislumbrado en el lejano límite de su propiedad, las tierras que hablaban de una riqueza más allá de lo imaginable, mientras la finca de los Ashworth se desmoronaba en una pobreza distinguida. Entró en la mansión por la entrada de la cocina, con la intención de llevarle las cintas a Thomas antes de que su padre pudiera verlas y cuestionar el gasto, pero el sonido de voces desde el salón la detuvo. Voces masculinas. El tono obsequioso de su padre inconfundible y otra voz más profunda, mesurada, con un matiz de satisfacción posesiva que le erizó la piel con aprensión. Thorne había llegado antes. Entró en el salón para encontrarlos dispuestos como actores en una tragedia. Su padre de pie con las manos entrelazadas en una actitud de bienvenida que apenas ocultaba su desesperación, y frente a él, el señor Cornelius Thorne, próspero en su abrigo bien cortado y su elaborado chaleco, su figura tendiendo a la corpulencia a la manera de los hombres de mediana edad que comían bien, su cabello cuidadosamente arreglado para disimular su escasez, y sus ojos, azul pálido, calculadores, fijos en ella con una expresión que catalogaba sus rasgos como podría inventariar un envío de seda, evaluando la calidad, notando los defectos, determinando el valor. «Ah, Evelyn», dijo su padre con una cordialidad forzada, «el señor Thorne ha llegado un poco antes de lo previsto, ansioso por finalizar nuestros acuerdos. Ven, siéntate, la señora Barrow está trayendo el té». El servicio de té que siguió fue un ejercicio de sofocación. La desvaída grandeza del salón solo servía para enfatizar cuán bajo habían caído los Ashworth, mientras hombres como Thorne prosperaban a través del comercio y los tratos astutos. Él hablaba casi exclusivamente con su padre, discutiendo sobre ella como si no estuviera presente. Su casa en Manchester era grande, dijo, y requería una mujer de refinamiento para administrarla, alguien que entendiera de calidad, que pudiera entretener a sus socios comerciales con la distinción que sólo la buena cuna proporcionaba, que reflejara bien su creciente estatus. Y todo esto entregado en un tono de tan casual propiedad que Evelyn sintió sus manos temblar alrededor de su taza de té, comprendiendo con una claridad cristalina que para este hombre ella no era una persona sino una adquisición, una solución a sus ambiciones sociales. Y la crueldad era que él se creía generoso, creía que le estaba ofreciendo seguridad, cuando lo que ofrecía era la anulación, la lenta muerte del yo, al servicio de la vanidad y el control de otro. La firma del contrato estaba programada para la noche siguiente, y el conocimiento de ello pendía sobre Evelyn como la hoja de un verdugo, cada hora que pasaba acercándola al momento en que dejaría de pertenecerse a sí misma, y por eso buscó el consuelo que le quedaba en la compañía de Thomas. Encontrándolo en el patio del establo donde estaba alimentando al último caballo que quedaba, una yegua mansa demasiado vieja para que valiera la pena venderla ni siquiera para satisfacer a los acreedores. Caminaron juntos sin destino al principio, moviéndose por los senderos cubiertos de maleza de la finca, y el silencio de Thomas estaba cargado con la rabia de la impotencia, la furia de un muchacho que se convierte en hombre
pero es incapaz de proteger a su hermana de la crueldad casual de su padre. Podría detenerlo, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Podría ir al magistrado, alegar coacción, hacer suficiente ruido para que Thorne lo reconsiderara. Pero Evelyn tomó su mano, la presionó entre las suyas y le hizo jurar. Le hizo prometer con toda la autoridad que poseía como la única figura materna que él había conocido en los últimos 7 años, que no interferiría, que no atraería la atención de su padre, que no sacrificaría su propio futuro en un gesto que no cambiaría nada excepto traer la ira de Edmund Ashworth sobre él. Caminaron hasta el rincón más alejado de la propiedad, donde un roble macizo marcaba el límite entre las tierras de Ashworth y la vasta finca de Blackwood más allá, y aquí Evelyn se detuvo, tocando la corteza antigua, sintiendo la solidez de algo que había existido mucho antes de sus problemas y que permanecería mucho después. Tomó la navaja de bolsillo de Thomas y con cuidadosa deliberación talló sus iniciales en la madera. I.A. Una pequeña rebelión, un diminuto acto de permanencia, dejando evidencia de que había existido aquí libremente, que había sido una persona con un nombre antes de convertirse en una posesión con un precio. El sol de la tarde se inclinaba a través de las hojas, dorado y melancólico, y fue entonces cuando oyeron la aproximación de caballos, el sonido de cascos y voces de hombres que llegaban desde el otro lado del límite, y Evelyn levantó la vista para ver a 3 jinetes emerger de la línea de árboles de las tierras de Blackwood, con halcones en sus manos enguantadas, claramente regresando de la caza. El hombre que iba en cabeza montaba su caballo con una autoridad inconfundible, alto y de hombros anchos, su cabello oscuro, ligeramente despeinado por la cabalgata, su rostro llamativo incluso a esa distancia, y Evelyn supo con certeza que era el duque Sebastian Blackwood, el héroe de guerra, el recluso atormentado, el tema de los cotilleos del pueblo. Por un momento que se extendió en algo más grande que sí mismo, sus miradas se encontraron a través del límite, y Evelyn sintió que algo pasaba entre ellos. No atracción precisamente, aunque no era inmune a su presencia, sino más bien un destello de reconocimiento, como si él la viera de verdad, de una manera que nadie lo había hecho en mucho, mucho tiempo, y algo en su mirada cambió, se agudizó, una evaluación de soldado quizás, o algo más profundo, antes de que sus compañeros lo llamaran y el grupo siguiera adelante sin detenerse, dejando a Evelyn de pie, junto a sus iniciales talladas, con el corazón latiéndole extrañamente en el pecho, y a Thomas preguntándole si estaba bien, pues se había puesto bastante pálida, y no pudo explicar ni siquiera a sí misma por qué el breve contacto visual con un extraño debería perturbarla tanto, debería alojarse en su mente como una astilla, cuando al día siguiente firmaría su libertad y cosas como la mirada de los duques serían para siempre irrelevantes para la vida disminuida que le quedara. La noche cayó con una rapidez inusual para la estación, el cielo de otoño oscureciéndose como si la propia naturaleza conspirara para ocultar lo que iba a suceder, y Evelyn descendió las escaleras de la mansión con el mejor vestido de su madre, seda negra que había sido alterada para adaptarse a su figura más esbelta, sombrío como un traje de luto,
aunque la muerte a la que asistía era la de su propia autonomía, y entró en el comedor formal donde se habían encendido velas a pesar de la hora temprana, sus llamas proyectando sombras temblorosas sobre paredes que habían sido testigos de 3 generaciones de decadencia de los Ashworth. La habitación contenía 4 figuras dispuestas como actores en una obra moral. Su padre a la cabeza de la mesa, ya enrojecido por el vino, aunque los procedimientos aún no habían comenzado. El señor Thorne, posicionado a su derecha, próspero y posesivo, sus gruesos dedos tamborileando sobre la superficie de caoba con una satisfacción apenas contenida. El abogado de Thorne, un hombre delgado llamado Crawley, con gafas que atrapaban la luz de las velas y ocultaban sus ojos, su maletín de cuero para documentos abierto ante él como las fauces de un depredador, y una silla vacía donde se suponía que Evelyn debía sentarse, la silla donde firmaría la renuncia a 5 años de su vida a cambio de la solvencia temporal de su padre. Ocupó su lugar en silencio, juntando las manos en su regazo para calmar su temblor, y Crawley comenzó a leer el contrato en voz alta con una voz desprovista de inflexión, cada palabra cayendo como una piedra en agua tranquila. Residiría en la casa de Thorne, en Manchester, como compañera y administradora doméstica, entretendría a sus socios comerciales y mantendría su correspondencia social. No tendría autoridad sobre sus propios movimientos sin su permiso expreso. No mantendría correspondencia con ninguna parte sin su revisión previa. No aceptaría invitaciones sociales, ni rechazaría ninguna que él extendiera en su nombre, y al completar el período de 5 años sería liberada de la obligación. Pero cualquier perspectiva de matrimonio durante o después de dicho período requeriría su aprobación, ya que él había invertido significativamente en su mantenimiento y merecía consideración de sus intereses en su disposición futura. Los términos eran sofocantes en su totalidad, una red de control que la reduciría a una extensión de la voluntad de Thorne, y cuando Crawley finalmente concluyó y sacó una pluma elaborada, ofreciéndosela con cortesía mecánica, Evelyn sintió que sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía aceptarla, el momento extendiéndose en algo vasto y terrible, mientras miraba la línea de firma que esperaba su nombre, el espacio donde Evelyn Ashworth desaparecería y sería reemplazada por un instrumento legal, una posesión catalogada y controlada. Levantó la pluma. Su padre se inclinó hacia adelante con indisimulada avidez. La sonrisa de Thorne se amplió con triunfo. Crawley esperaba con paciencia profesional. Y entonces, cortando el sofocante silencio como una cuchilla a través de la seda, llegó el sonido de pasos rápidos en el pasillo, la voz de Burton levantada en protesta, y la puerta del comedor se abrió para revelar una figura cuya presencia transformó el aire mismo de la habitación. El duque Sebastian Blackwood, vestido para montar, su expresión de disculpa pero su porte inconfundiblemente autoritario, ofreciendo sus más profundas excusas por la intrusión, pero había estado cabalgando cerca, había visto la inusual actividad de carruajes y velas, y deseaba presentar sus respetos a sus vecinos si no estaba interrumpiendo un asunto familiar privado. Las palabras pronunciadas con una cortesía aristocrática tan perfecta
que su padre no pudo hacer más que levantarse, nervioso y honrado, insistiendo en que el duque se uniera a ellos, pidiendo otra silla, vino, su obsequiosidad dolorosa de presenciar mientras Blackwood entraba completamente en la luz de las velas y sus ojos encontraban los de Evelyn al otro lado de la mesa, la encontraban con la pluma aún temblando en su mano y el contrato sin firmar ante ella, y algo pasó entre ellos. Aquel mismo destello de reconocimiento de su encuentro en el roble fronterizo, pero más profundo ahora, cargado de comprensión y propósito, antes de que él dirigiera su atención a su padre con una cortesía que, sin embargo, contenía el inconfundible filo del mando, preguntando qué ocasión merecía tal formalidad en una noche de otoño. Edmund Ashworth, enrojecido por el honor de recibir a un duque y ansioso por demostrar su importancia, se levantó de su silla con un entusiasmo aflojado por el vino y proclamó que su gracia había llegado en un momento de lo más afortunado, pues estaban celebrando el acuerdo sobre el futuro de su hija, un arreglo de gran beneficio mutuo que vería a Evelyn establecida en un hogar próspero, y las palabras salieron a borbotones con un orgullo tan transparente que Evelyn sintió sus mejillas arder de humillación, incluso mientras observaba el rostro de Blackwood en busca de su reacción. Vio el interés cortés que enmascaraba cualquier pensamiento que se moviera detrás de aquellos ojos oscuros. El señor Thorne, menos practicado en las sutilezas del discurso aristocrático y envalentonado por su inminente adquisición, se inclinó hacia adelante con la confianza de un hombre que creía que su riqueza le daba derecho a la familiaridad con sus superiores, y explicó en términos contundentes que había comprado los servicios de la señorita Ashworth por un período de 5 años, un acuerdo perfectamente legal que beneficiaría a todas las partes. La palabra «comprado» flotando en el aire iluminado por las velas como humo, y Evelyn vio el momento preciso en que el comportamiento de Blackwood cambió, un sutil endurecimiento alrededor de sus ojos, un apretamiento de su mandíbula donde la cicatriz trazaba su línea pálida, la transformación tan leve que su padre no la notó en absoluto, pero ella la reconoció como la expresión de un soldado que acababa de identificar a un enemigo. La voz del duque permaneció perfectamente cortés mientras preguntaba sobre la naturaleza de tales arreglos, si eran comunes en el condado, si la señorita Ashworth había entrado en el acuerdo por su propia voluntad, cada pregunta pronunciada con tal precisión aristocrática que Thorne comenzó a moverse incómodamente en su silla, mientras Crawley, el abogado, tocaba el brazo de su empleador en advertencia, reconociendo lo que el comerciante no veía, que estaban siendo interrogados por un hombre cuya autoridad se extendía mucho más allá del rango social hasta la jurisdicción legal. Blackwood solicitó, con una cortesía que de alguna manera llevaba el peso del mando, revisar el contrato él mismo, y la convención social no dejaba lugar a la negativa. Así que Crawley deslizó el documento sobre la mesa con manos que habían comenzado a temblar ligeramente, y la habitación cayó en un tenso silencio mientras el duque leía, su expresión ilegible, metódica, tomándose su tiempo con cada cláusula, mientras Evelyn se encontraba estudiándolo con una intensidad nacida de una esperanza desesperada que no sabía que aún poseía,
notando la precisión controlada de sus movimientos, la inteligencia evidente en su concentración, la cicatriz que hablaba de violencia sobrevivida, las manos fuertes que sostenían las páginas con una sorprendente delicadeza, y sobre todo, la furia apenas contenida que parecía emanar de él como calor de una forja, aunque su rostro permanecía compuesto. Cuando finalmente levantó la vista, su mirada recorrió la habitación antes de posarse en su padre, y preguntó con una devastadora suavidad si el señor Ashworth entendía todas las implicaciones de los términos, si había considerado que el contrato le daba a Thorne autoridad sobre la correspondencia de su hija, sus movimientos, incluso sus futuras perspectivas de matrimonio, convirtiéndola efectivamente en una posesión en lugar de una persona. Y antes de que su padre pudiera formular una respuesta, Blackwood se dirigió directamente a Thorne y preguntó qué clase de hombre buscaba comprar el control sobre otro ser humano. La pregunta lanzada no con ardor, sino con la fría precisión de una cuchilla encontrando su blanco. Y el rostro del comerciante se ensombreció con la ofensa, incluso mientras Crowley le susurraba urgentemente al oído, ambos hombres repentinamente conscientes de que se enfrentaban no solo a un duque, sino a un comandante militar condecorado, y como Blackwood ahora les recordaba con tranquila autoridad, al magistrado designado del condado, una posición que le daba tanto autoridad moral como poder legal para examinar contratos en busca de evidencia de coacción o impropiedad. Y el equilibrio de poder en la habitación iluminada por las velas se desplazó como arena bajo una marea, dejando a Evelyn sin aliento con una posibilidad que aún no se atrevía a nombrar. Blackwood dejó el contrato con deliberada precisión, el sonido del papel contra la caoba agudo en el tenso silencio, y luego hizo algo que transformó por completo la naturaleza de la velada. Dirigió toda su atención a Evelyn, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella con una intensidad que parecía despojar la presencia de todas las demás personas en la habitación. Y preguntó con una voz de profunda gentileza si este acuerdo era realmente su deseo, si entraba en él libremente y por su propia voluntad, la pregunta formulada no como una formalidad, sino como una genuina indagación sobre el estado de su alma, y la habitación pareció contener la respiración, la luz de las velas vacilando, como si el aire mismo se hubiera aquietado en anticipación a su respuesta. La voz de su padre estalló de inmediato, con protestas fanfarronas sobre preguntas impertinentes y asuntos ya resueltos, sobre contratos y obligaciones y deudas que debían ser honradas, pero Blackwood lo silenció con una sola mano levantada, sin apartar la mirada del rostro de Evelyn, esperando con la paciencia de un hombre que entendía que algunas respuestas requerían valor para ser expresadas y que el valor requería tiempo para reunirse. Y en ese momento de posibilidad suspendida, ella vio algo en su expresión que deshizo su cuidadosa compostura. Una preocupación genuina, sin mancha de interés propio, furia ardiendo detrás de sus ojos, pero dirigida no a ella, sino a la situación misma, a la injusticia de lo que se estaba perpetrando en nombre de la legalidad y la deuda, y reconoció con repentina claridad que aquí
había alguien que la veía no como una propiedad a ser adquirida o una carga a ser manejada, sino como una persona cuyos deseos importaban, cuya autonomía merecía protección. Su voz, cuando finalmente la encontró, surgió tranquila pero firme, resonando en el espacio iluminado por las velas con el peso de una terrible honestidad. No tengo elección, su gracia. Las deudas de mi padre deben ser saldadas, y no tengo medios propios, ni parientes que me acojan, ni perspectivas que no dejen a mi hermano en la indigencia. Este acuerdo es una necesidad, no un deseo. Las palabras cayeron como piedras en el agua, ondas de verdad extendiéndose hacia afuera, y observó cómo la expresión de Blackwood cambiaba, algo feroz y protector surgiendo en sus rasgos, mientras se ponía de pie con la gracia fluida de un soldado poniéndose en atención, su porte militar repentinamente prominente en la forma en que se mantenía, la autoridad irradiando de él como calor, mientras se dirigía a su padre con un devastador mando aristocrático, su voz cortando la habitación con la precisión de una cuchilla. Tales arreglos, aunque quizás no explícitamente ilegales, son inconcebibles. Reducen a los seres humanos a bienes muebles, la dignidad a una mercancía. Ningún padre digno de ese nombre sometería a su hija a tal degradación. El rostro de Edmund Ashworth se amorató de ofensa, sus protestas sobre derechos y necesidad muriendo, mientras Blackwood se dirigía a Thorne, ofreciendo con fría cortesía comprar la deuda él mismo, saldar cualquier suma que se debiera y eliminar al comerciante por completo de la ecuación. Pero Thorne, su posesividad finalmente desnuda y sin disimulo, se negó con una ira apenas contenida, declarando que quería a la señorita Ashworth específicamente, que el acuerdo se ajustaba a sus necesidades particulares, y que el dinero solo no lo satisfaría, la admisión tan flagrante en sus implicaciones que incluso Crawley hizo una mueca. Entonces Blackwood pronunció la palabra que alteraría el curso de la vida de Evelyn, pronunciada con una autoridad tan absoluta que parecía emanar de alguna fuente fundamental de ley moral en lugar de la mera voluntad de un hombre. No. La única sílaba flotó en el aire como el tañido de una gran campana, final e irrevocable, llevando dentro de sí todo el peso de su rango, su posición, su convicción inquebrantable, y en el aturdido silencio que siguió, Evelyn sintió que algo dentro de su pecho, que había estado comprimido durante tanto tiempo, que se había vuelto familiar, comenzaba, tentativamente, a expandirse, la esperanza desplegándose como el primer brote verde que rompe la tierra endurecida por el invierno. El peso de esa única palabra flotó en la habitación, iluminada por las velas, como el veredicto de alguna ley antigua e inmutable, y en el tembloroso silencio que siguió, Evelyn observó cómo Blackwood elaboraba con la fría precisión de un magistrado dictando sentencia. No permitiría que esta transacción procediera, no podía en buena conciencia permitir que tal acuerdo se formalizara bajo su jurisdicción, y el rostro de su padre se transformó de la conmoción a la furia mientras se tambaleaba para ponerse de pie, inestable por el vino, protestando sobre los derechos de propiedad y las deudas legales adeudadas,
sobre los contratos ya negociados y los acuerdos hechos de buena fe, su voz elevándose con cada objeción hasta que Blackwood lo silenció con una mirada de una autoridad tan fulminante que Edmund Ashworth se hundió de nuevo en su silla como un colegial castigado. La voz del duque se mantuvo nivelada, casi conversacional, mientras explicaba que como magistrado del condado poseía legitimidad legal para revisar todos los contratos en busca de evidencia de coacción, influencia indebida o términos que violaran la dignidad esencial de cualquiera de las partes involucradas, y aunque arreglos como este existían en espacios legales grises, él tenía una discreción significativa para determinar si la señorita Ashworth había firmado, o firmaría, por su propia y libre voluntad, la implicación clara de que ejercería esa discreción en contra de ellos, y Crowley, el abogado, se inclinó hacia Thorne con susurros urgentes, sus instintos profesionales reconociendo la trampa que se cerraba a su alrededor, la comprensión de que se enfrentaban no solo a la desaprobación social, sino a una posible intervención legal que podría exponer las prácticas comerciales de Thorne a un escrutinio que difícilmente podía permitirse. Blackwood volvió su atención a Thorne, su cortesía ahora afilada con algo más duro, y ofreció una vez más saldar las deudas directamente con el señor Ashworth, proporcionar cualquier suma que se debiera más un interés razonable, eliminando así por completo al comerciante del acuerdo y satisfaciendo a todas las partes, enfatizó, cuyos intereses fueran legítimos. Y Evelyn observó la expresión de su padre cambiar con una velocidad calculada, la lealtad del comerciante demostrando ser precisamente tan superficial como ella siempre había sabido que era, sus ojos iluminándose con la perspectiva del pago inmediato, sin las complicaciones de mantener el acuerdo de su hija, sin la dificultad social de explicar su ausencia. Edmund Ashworth aceptó con una presteza vergonzosa, ya extendiendo la mano sobre la mesa como para cerrar el trato, su traición a Thorne tan inmediata y completa que incluso el comerciante pareció momentáneamente aturdido antes de que la furia oscureciera sus facciones, su voz áspera de rabia mientras exigía saber si Ashworth entendía que estaba violando su acuerdo, pero su padre simplemente se encogió de hombros con una indiferencia aflojada por el vino, declarando que las circunstancias habían cambiado y que el dinero de un duque era tan bueno como el de un comerciante, mejor quizás, ciertamente más fácilmente disponible, y Thorne se levantó con tal violencia que su silla se volcó hacia atrás. Su barniz civilizado finalmente resquebrajándose para revelar la crueldad posesiva debajo, mientras lanzaba amenazas sobre consecuencias sociales, sobre difundir la noticia de la desesperación de la familia Ashworth, sobre asegurarse de que ninguna casa respetable los recibiera, pero Blackwood enfrentó su furia con una calma ártica, sugiriendo que quizás Thorne debería considerar cuidadosamente, antes de hacer amenazas contra una familia ahora bajo protección ducal, las palabras pronunciadas con una amenaza tan silenciosa que incluso en su rabia el comerciante reconoció que estaba superado en maniobras, completamente derrotado por fuerzas que nunca había anticipado enfrentar en este comedor destartalado. Crowley recogió sus papeles con manos temblorosas, murmurando disculpas y aplacamientos, guiando a su cliente hacia la puerta mientras Thorne lanzaba una última mirada a Evelyn, posesiva,
resentida, la mirada de un hombre al que le han robado algo que consideraba legítimamente suyo. Antes de partir en la noche con promesas de retribución que sonaban huecas incluso mientras las pronunciaba, y luego se fueron, la puerta cerrándose detrás de ellos, con una finalidad que parecía marcar el fin de algo más que la negociación de una noche, y en el repentino silencio, Blackwood sacó de su abrigo una cartera de cuero, extrajo billetes de banco con la eficiencia casual de un hombre para quien tales sumas no representaban ninguna carga particular, y los dejó sobre la mesa ante su padre, quien los recogió con manos temblorosas y codiciosas, contándolos 2 veces, su alivio y satisfacción desnudos en su rostro, ya calculando. Evelyn sabía cuánto duraría este respiro antes de su próxima apuesta, su próxima deuda, su próxima crisis, pero por ahora descubrió que no podía pensar en él en absoluto. Solo podía quedarse de pie en la parpadeante luz de las velas e intentar comprender que la pesadilla a la que se había resignado a soportar había sido deshecha en menos de 1 hora por un hombre que había entrado en su comedor como un extraño y lo había dejado habiendo reescrito todo el curso de su futuro, aunque hacia qué fin no podía aún imaginar. La esperanza y la confusión guerreando en su pecho mientras encontraba los ojos de Blackwood al otro lado de la mesa y veía en ellos algo que aún no se atrevía a nombrar. El silencio descendió sobre el comedor después de la partida de Thorne, denso y desorientador. El tipo de quietud que sigue a las tormentas cuando el mundo debe reorientarse a un aire más tranquilo, y Evelyn permaneció inmóvil junto a su silla, sus manos aún temblando ligeramente, mientras la realidad de lo que acababa de ocurrir comenzaba a penetrar el shock que la había aislado de la plena comprensión, y con esa penetración llegó una revelación que la golpeó con la fuerza del agua fría. Simplemente había cambiado un comprador por otro, había intercambiado la propiedad explícita de Thorne por la versión más refinada de la misma transacción de Blackwood, el dinero del duque, ahora sosteniendo las deudas de su padre, tal como lo habría hecho el del comerciante, y aunque la jaula pudiera estar dorada de manera diferente, seguía siendo una jaula, su libertad aún hipotecada a un hombre que apenas conocía. Y el pensamiento debió de reflejarse en su rostro, porque Blackwood, que había estado recogiendo su cartera con cuidadosa deliberación, se detuvo y se volvió hacia ella con una expresión de comprensión tan inmediata que se sintió desnuda, como si él pudiera leer cada pensamiento que se movía por su mente como palabras escritas en sus facciones. Se dirigió a ella directamente entonces, su voz resonando en el pequeño espacio entre ellos con una intensidad silenciosa, mientras su padre examinaba su recién descubierta riqueza con una satisfacción nublada por el vino. Señorita Ashworth, quiero ser completamente claro. No tengo la menor intención de someterla a ninguna obligación, de reclamar ninguna autoridad sobre su persona o sus elecciones. La deuda está saldada como un acto de buena vecindad, nada más. Y usted es tan libre ahora como lo era antes de que su padre la contrajera, quizás más, dado que ya no tiene que temer la adquisición de Thorne. Su padre, ebrio de alivio y vino en igual medida, apenas registró las palabras, ya calculando cómo desplegar mejor su solvencia temporal, pero Evelyn las escuchó con una claridad cristalina. Las escuchó
y no pudo creerlas del todo. No pudo reconciliar las acciones de este hombre con ningún patrón de comportamiento que había aprendido a esperar de aquellos que tenían poder sobre los desvalidos, y su confusión debió de ser evidente, porque Blackwood continuó con cuidadosa gentileza. Me pregunto si podría solicitar una palabra en privado con usted, señorita Ashworth, para explicar más detalladamente la naturaleza de mi intervención. Se mantendrá el decoro, por supuesto. Su hermano puede servir de chaperón y dejaremos todas las puertas abiertas. Thomas, que había sido llamado cuando comenzó la conmoción y había presenciado los intercambios finales con ojos grandes e incrédulos, asintió de inmediato. Sus instintos protectores hacia su hermana, momentáneamente suspendidos por su reconocimiento de que Blackwood había logrado lo que él mismo nunca podría haber conseguido, y así procedieron a la biblioteca, esa habitación raída con su alfombra gastada y estantes medio vacíos, donde Blackwood se posicionó junto a la ventana en lugar de detrás del escritorio, rechazando la autoridad simbólica que ese espacio podría haberle otorgado, y comenzó a hablar con una crudeza que despojaba todo el barniz aristocrático. Le habló de su hermana, Caroline, 3 años menor que él, a quien había amado con la feroz protección de un hermano mayor, que había sido obligada a un acuerdo similar al que Evelyn había enfrentado, vendida para saldar las deudas de juego de su difunto padre antes de que Sebastian alcanzara la mayoría de edad o obtuviera el control de la finca. Cómo había intentado comprar su libertad una vez que heredó, pero el hombre que tenía su contrato se había negado, la había mantenido aislada y la había hecho trabajar hasta el agotamiento, hasta que una enfermedad se la llevó en el 3er año de su servidumbre, sin tratamiento, porque la atención médica se consideró un gasto innecesario, y como Sebastian había llegado demasiado tarde, la había sostenido en sus últimas horas y le había prometido que nunca permitiría que tal injusticia le sucediera a otra mujer si estaba en su poder evitarlo. Una promesa que lo atormentó durante la guerra y más allá, en cada reunión aristocrática donde acuerdos como el de ella se discutían como meras transacciones comerciales, y cuando había oído en el pueblo esa misma mañana el cotilleo sobre la chica Ashworth siendo contratada por Thorne, había cabalgado más allá de la finca para confirmar los rumores. Había visto a Evelyn en el roble fronterizo y había reconocido en su talla de iniciales la misma desesperada reivindicación de la individualidad que Caroline había hecho en su última carta a él, y había sabido que no podía quedarse al margen, no podía dejar que la historia se repitiera cuando la intervención era posible, pero quería que Evelyn entendiera que sus acciones no requerían nada de ella, que no le debía ni gratitud, ni obligación, ni nada en absoluto, más allá de quizás la cortesía de creer que sus motivos eran honestos, que no pedía nada a cambio, excepto que se tomara el tiempo que necesitara para determinar su propio futuro, libre de coacción de cualquier tipo, incluida la suya propia. Y mientras terminaba de hablar, su voz áspera por un viejo dolor, Evelyn se encontró mirándolo con ojos completamente nuevos, viendo no a un duque o a un rescatador, sino a un hombre que todavía intentaba salvar a una hermana que había perdido, y comprendió que su regalo para ella no era patrocinio, sino la libertad que no había podido darle a Caroline, y por primera vez, desde la muerte de su madre,
se sintió verdaderamente vista. Las semanas pasaron en una curiosa suspensión del tiempo. Días que se sentían a la vez liberadores y desorientadores, como si Evelyn hubiera despertado de una pesadilla solo para encontrarse en una habitación desconocida donde las paredes se habían movido en la oscuridad y no podía orientarse del todo en esta nueva configuración de su mundo, y la transformación, aunque profunda, traía consigo una incertidumbre que se asentaba en su pecho como la niebla matutina, oscureciendo el paisaje de su futuro, incluso mientras prometía que tal futuro ahora existía para ser contemplado. Su padre, temporalmente solvente gracias a la intervención de Blackwood, la ignoraba en gran medida, retirándose a su estudio con renovado acceso al vino y a la compañía de otros caballeros que compartían sus predilecciones por las cartas y las apuestas, y aunque su indiferencia podría haberla herido antes, Evelyn se sintió agradecida por la distancia, por el espacio que creaba en el que podría comenzar a entender lo que la libertad, incluso esta libertad tentativa e incierta, podría significar para una mujer que había pasado tanto tiempo preparándose para el cautiverio que casi había olvidado cualquier otra postura. Thomas le informó, durante sus paseos vespertinos por los descuidados jardines de la finca, que el duque no había mencionado la deuda en ningún contexto social, no había visitado ni enviado mensajes más allá de la única y breve nota entregada la mañana después de aquella fatídica noche. Una nota que simplemente expresaba su esperanza de que la señorita Ashworth se encontrara en mejores circunstancias y que él permanecía a su disposición si requería alguna otra ayuda. La formalidad de la misma de alguna manera más tranquilizadora de lo que habrían sido las declaraciones efusivas, sugiriendo como lo hacía que Blackwood realmente tenía la intención de honrar su promesa de no interferencia, y sin embargo, Evelyn se encontraba pensando en él con creciente frecuencia, su mente volviendo sin ser invitada al momento en la biblioteca cuando su voz se había vuelto áspera por el dolor al hablar de Caroline, a la cualidad atormentada de sus ojos cuando la había mirado y había visto, ahora lo entendía, no a ella precisamente, sino a la hermana que no había podido salvar, y se preguntaba si eso era todo lo que alguna vez sería para él. Una segunda oportunidad, un proyecto de redención, un medio para absolver una culpa que ninguna persona viva podría absolver realmente. Aprendió más sobre él a través de los cotilleos de los sirvientes que se filtraban por el pueblo, historias compartidas en los puestos del mercado y en la cocina de la mansión donde la cocinera tenía una hermana empleada en Blackwood Hall, y pieza por pieza emergió un cuadro más completo. Caroline Blackwood tenía 20 años cuando las deudas de juego de su padre resultaron en su acuerdo con un comerciante de Leeds, un hombre que la había hecho trabajar hasta el agotamiento en su casa y le había negado atención médica cuando la fiebre se apoderó de ella, y Sebastian había heredado el ducado apenas unos meses después de su muerte, demasiado tarde para salvarla, pero lo suficientemente pronto como para que su dolor permaneciera fresco y terrible, manifestándose en la fría formalidad que había marcado sus interacciones con la sociedad a su regreso de la guerra, su rechazo a cada propuesta de matrimonio que le presentaban madres ambiciosas que veían en su título y riqueza un premio digno de perseguir a pesar de su obvia renuencia a comprometerse con sus hijas,
y Evelyn sintió un inesperado parentesco con su dolor. Reconoció en su perpetuo luto algo de su propia relación con la pérdida, con la muerte de su madre, y la lenta erosión de todo lo amable que había muerto con ella. Y así se encontró una tarde de finales de otoño, redactando una carta de gratitud, escribiendo y descartando 7 intentos antes de decidirse finalmente por palabras simples y honestas, agradeciéndole su intervención y expresando su esperanza de que al salvarla a ella hubiera encontrado alguna medida de paz con respecto a la hermana que no pudo salvar, y la envió antes de que el valor le fallara, y su respuesta llegó en un día, breve y formal, pero de alguna manera cálida bajo su fraseo correcto, agradeciendo sus gracias y extendiendo una invitación para que ella y Thomas visitaran Blackwood Hall cuando quisieran, sin ninguna obligación o expectativa, simplemente la oferta de amistad de alguien que entendía algo de lo que significaba sentirse atrapado por circunstancias fuera de su control. Y mientras Evelyn sostenía esa carta en sus manos, leyéndola 3 veces a la luz del atardecer, reconoció con una claridad sorprendente que deseaba mucho aceptar, que quería volver a verlo no por obligación o gratitud, sino por un deseo que aún no podía nombrar del todo, y la revelación la emocionó y aterrorizó en igual medida. La visita a Blackwood Hall tuvo lugar una mañana en que el otoño había reclamado por completo el campo, transformando el paisaje en un tapiz de ámbar y carmesí que parecía brillar desde dentro cuando la luz del sol lo tocaba. Y mientras el modesto carruaje de los Ashworth se acercaba a la finca, Evelyn sintió que se le cortaba la respiración ante la pura belleza de los terrenos que se desplegaban ante ella. Amplios céspedes mantenidos con evidente cuidado, robles antiguos que formaban una catedral natural a lo largo del camino de entrada, jardines que mostraban el trabajo tanto de manos expertas como de un afecto genuino, y la mansión misma, una magnífica estructura de piedra color miel que podría haber sido intimidante en su grandeza si no hubiera sido suavizada por la hiedra que trepaba por sus muros y el humo que se enroscaba acogedoramente desde sus muchas chimeneas. Y Thomas, sentado a su lado, dejó escapar un bajo silbido de apreciación que habría merecido la suave corrección de su madre si hubiera vivido para oírlo. Pero Evelyn se encontró compartiendo su asombro mientras un lacayo, cuya librea era impecable, pero cuya sonrisa era genuina, los ayudaba a bajar del carruaje, y entonces Blackwood mismo apareció en la entrada, y le sorprendió de inmediato lo diferente que parecía aquí. En su propio dominio, la rigidez militar que había caracterizado su porte en sus encuentros anteriores se había suavizado en algo más natural, casi tímido, mientras les daba la bienvenida con una formalidad que parecía más practicada que sentida, y mientras los conducía a través del vestíbulo de entrada con sus retratos de antepasados y arreglos de flores frescas que hablaban de una casa activamente vivida en lugar de simplemente mantenida, Evelyn notó detalles que revelaban una calidez inesperada. Un libro dejado abierto en una mesa auxiliar, la cama de un perro cerca del hogar, la luz entrando a raudales por ventanas que habían sido diseñadas para capturar el paso del sol a través del cielo. Y el recorrido de Blackwood reveló a un hombre ansioso
por compartir lo que amaba. La biblioteca que le quitó el aliento con sus estanterías del suelo al techo y escaleras rodantes y el aroma a cuero y papel que hablaba de incontables horas pasadas en lectura pacífica, los jardines por donde caminaba cada mañana y podía nombrar cada planta con el entusiasmo de un verdadero devoto, los establos donde Thomas quedó completamente encantado con una yegua negra llamada Sombra Nocturna, cuya disposición gentil desmentía su nombre dramático, y a través de todo ello, Blackwood habló con una animación que transformó sus rasgos, haciéndolo más joven y accesible, y cuando se sentaron a tomar el té en un salón soleado, la conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a Evelyn. Pasando de libros que ambos habían leído a desarrollos políticos que Blackwood discutía con ella como si sus opiniones tuvieran un peso genuino en lugar de ser meramente toleradas cortésmente, a las estaciones cambiantes y lo que revelaban sobre el paso del tiempo y la persistencia de la belleza, incluso en la decadencia, y se encontró observando la forma en que él escuchaba cuando ella hablaba, la completa atención que prestaba a sus palabras, como si nada más en el mundo importara en ese momento, la forma en que hacía preguntas de seguimiento que demostraban que estaba realmente comprometido, en lugar de simplemente esperar su turno para hablar, y no hubo mención de deuda u obligación, ninguna referencia a las circunstancias que los habían traído a las órbitas del otro. Solo el momento presente y las ideas que exploraban juntos y el té enfriándose en sus tazas mientras el sol de la tarde se inclinaba más bajo a través de las ventanas, y cuando por fin se prepararon para partir, Blackwood extendió una invitación abierta para que regresaran cuando quisieran, y específicamente para que Evelyn usara la biblioteca como si fuera suya, sin necesidad de formalidad ni aviso previo, simplemente la oferta de amistad de un lector a otro, y mientras su carruaje rodaba de regreso por el camino bordeado de árboles, Evelyn reconoció con una claridad sorprendente que deseaba mucho regresar, que algo en la presencia de Blackwood la hacía sentir vista de una manera que no había experimentado desde la muerte de su madre, y la revelación la emocionó y la inquietó, sugiriendo, como lo hacía, que su corazón ya estaba comenzando a orientarse hacia un futuro que no se había atrevido a imaginar. Un patrón se desarrolló durante los meses que siguieron, sutil como el cambio de las estaciones e igual de inevitable, un ritmo de visitas semanales que se volvió tan esencial para la existencia de Evelyn como respirar, y se encontraba cabalgando hacia Blackwood Hall, a veces con Thomas, pero cada vez más sola. El decoro, cuidadosamente manejado por la presencia de la señora Henshaw, el ama de llaves de Blackwood, quien tenía un talento para estar lo suficientemente presente para satisfacer la convención, mientras permanecía lo suficientemente discreta como para permitir que una conversación genuina se desarrollara en la biblioteca, donde Evelyn y el duque pasaban horas que parecían existir fuera del tiempo normal, hablando con una franqueza que los sorprendió a ambos, y gradualmente, en incrementos tan pequeños que apenas notó su acumulación, hasta que de repente la intimidad entre ellos se había vuelto profunda, Blackwood reveló más de sí mismo. Las experiencias de la guerra que aún lo despertaban por la noche,
los rostros de los hombres que había comandado que no habían regresado, el extraño aislamiento que había sentido desde que regresó a casa, para descubrir que la sociedad que había dejado atrás ahora parecía trivial e incomprensible. Sus preocupaciones por la moda y los cotilleos y el posicionamiento social completamente divorciadas de las realidades que él había presenciado, y su dificultad para conectar con sus expectativas. Con las madres casamenteras que solo veían su título y riqueza y no podían imaginar que llevaba fantasmas en su pecho donde debería haber un corazón. Y Evelyn a su vez compartió su propia sensación de estar atrapada, los años de observar la disolución de su padre y ser impotente para evitarlo, la muerte de su madre, que se había llevado consigo toda la calidez de la mansión Ashworth, y su amor por la poesía, que había sido su refugio cuando las paredes de su vida se cerraban. Y llegó una tarde particular en pleno invierno, cuando la nieve cubría pesadamente los terrenos y el fuego de la biblioteca proyectaba sombras danzantes sobre los estantes, y Blackwood le pidió que leyera en voz alta de un volumen de sonetos que había estado estudiando, y mientras su voz llenaba la habitación silenciosa, hablando de amor y pérdida y la persistencia de la belleza en un mundo que parecía diseñado para destruirla, levantó la vista y lo encontró mirándola con una expresión tan desprotegida, tan llena de algo que no se atrevió a nombrar, que su voz vaciló y las palabras murieron en sus labios. Y en ese momento de silencio suspendido, se dio cuenta con una claridad que era casi dolorosa, que se estaba enamorando de él, que quizás había estado enamorándose durante meses sin reconocerlo, y la revelación trajo un miedo inmediato a su paso, porque él nunca podría verla como una igual. Se dijo a sí misma. Ella era su caso de caridad, su proyecto de redención, la mujer que había salvado como penitencia por la hermana que no pudo salvar, y cualquier ternura que le mostrara seguramente nacía de esa culpa, en lugar de un sentimiento genuino. ¿Y cómo podría cargarlo con su afecto sin esperanza, cuando él ya le había dado tanto, cuando le debía todo, incluida la libertad misma de sentarse aquí en su biblioteca y leer sus libros y fingir durante unas horas cada semana que era algo más que una dependiente empobrecida cuyo padre había intentado venderla como ganado, y así cerró el libro con cuidado, sus manos firmes por pura fuerza de voluntad, y cambió de tema a algo más seguro. Y si Blackwood notó su retirada, fue demasiado caballero para comentarlo, aunque algo en sus ojos sugería que veía más de lo que ella deseaba, entendía más de lo que podía soportar, y se fue más temprano de lo habitual esa tarde, alegando un dolor de cabeza que no era del todo inventado, su corazón latiendo demasiado rápido y sus pensamientos en un desorden peligroso. Y durante todo el camino a casa, a través del paisaje silencioso por la nieve, luchó contra la verdad que ya no podía negar, que amaba a Sebastian Blackwood con una profundidad que la aterraba, y que amarlo, creyendo que él nunca podría amarla, a cambio seguramente destruiría cualquier paz que hubiera logrado construir en las ruinas de su vida. La crisis llegó con la primavera, como si la estación de la renovación llevara alguna cruel ironía que transformaba la esperanza en devastación. Y Evelyn estaba sentada en el salón de la mañana cuando su padre la convocó.
su rostro ya enrojecido, con la particular combinación de vergüenza y desafío que ella había aprendido a reconocer como el preludio del desastre, y sus palabras confirmaron sus peores temores. Había vuelto a jugar. Había perdido mucho en las cartas a lo largo de varias noches en Londres, y las deudas esta vez eran catastróficas, superando con creces lo que Blackwood había saldado antes, y los acreedores se apoderarían de la finca en un mes, embargarían todo lo que se pudiera vender, y Thomas perdería no solo su hogar, sino también su oportunidad de educación, pues el modesto fondo que su madre había dejado para sus estudios sería consumido por las deudas voraces, y mientras su padre hablaba, poniendo excusas y culpando a la suerte y a la deshonestidad de otros jugadores, Evelyn sintió un entumecimiento familiar apoderarse de ella, la frialdad protectora que la había sostenido en crisis anteriores. Pero por debajo corría una corriente de cálculo desesperado. ¿Qué se podría salvar? ¿Cómo se podría proteger a Thomas? ¿Qué opciones le quedaban a alguien sin dinero y sin poder, excepto la única opción peligrosa que se negaba a considerar, y durante días le dio vueltas al problema en su mente? Sus visitas a Blackwood Hall continuaron, pero ahora ensombrecidas por un conocimiento que mantenía oculto, y consideró apelar al duque, pedir su ayuda una vez más. Pero el pensamiento la enfermaba físicamente de vergüenza, porque no podía soportar estar siempre en deuda con él, ser siempre la mujer que tenía que rescatar, ser siempre desigual, y su orgullo, quizás tonto pero esencial para su sentido de sí misma, luchó contra su amor por Thomas y perdió, y así tomó una decisión diferente, una que se sentía a la vez como coraje y cobardía. Buscaría empleo lejos, se alejaría de la situación y enviaría el dinero que pudiera ganar para ayudar a Thomas. Y solicitó ser institutriz en un condado lejano, proporcionando referencias del vicario que la había enseñado de niña y de la señora Henshaw, que la había observado durante sus visitas a Blackwood Hall, y la oferta llegó con sorprendente rapidez. Un puesto en Northumberland, con una familia de medios moderados que buscaba a alguien para educar a sus 3 hijas, y el salario era modesto, pero al menos proporcionaría algo. Y no se lo dijo a nadie, excepto a Thomas, quien quedó devastado, su joven rostro contraído por el dolor y la rabia ante su propia impotencia, y le hizo prometer que no revelaría sus planes hasta después de que se hubiera ido, temiendo que su padre intentara detenerla, o peor aún, intentara venderla de nuevo para saldar sus deudas, y luego fue a Blackwood Hall por última vez, llevando los libros que había tomado prestados cuidadosamente envueltos contra la lluvia de primavera, y cuando entró en la biblioteca donde habían pasado tantas horas, Blackwood levantó la vista de su escritorio y su expresión cambió de inmediato, esa extraña habilidad que tenía para leerla, haciendo imposible ocultar su angustia, y le preguntó qué pasaba con una preocupación tan gentil que casi se quebró. Casi lo confesó todo, pero en su lugar simplemente dijo que había venido a devolver sus libros y a despedirse, que se iba, que aceptaba un puesto en otro lugar, y la forma en que su rostro se quedó quieto, la cuidadosa inexpresividad que descendió sobre sus facciones, incluso mientras algo desesperado parpadeaba en sus ojos, le dijo que su partida lo hería, aunque era demasiado caballero para decirlo. Y le preguntó si esto era realmente lo que deseaba, su voz firme a pesar de la tensión en su mandíbula,
y ella mintió y dijo que sí, porque la verdad era demasiado complicada y demasiado dolorosa, y él asintió lentamente y dijo que no presumiría de cuestionar su elección, que respetaba su derecho a determinar su propio camino, y la despedida que siguió fue insoportable en su contención, ambos manteniendo la cuidadosa distancia que el decoro exigía, incluso mientras todo en ella gritaba por decirle la verdad, por admitir que se iba, no porque quisiera, sino porque no podía soportar necesitarlo de nuevo. No podía soportar ser siempre la mujer que él salvaba, en lugar de la mujer que podría amar. Y cuando dejó Blackwood Hall esa tarde, la lluvia se había intensificado en un aguacero que parecía llorar por todo lo que estaba dejando atrás. Y no miró hacia atrás porque sabía que si lo hacía, su resolución se haría añicos por completo. La última noche de Evelyn en la mansión se desarrolló con la cualidad surrealista de un sueño del que no podía despertar. Sus pocas posesiones dispuestas sobre la cama en la habitación donde había pasado toda su vida, la escasa colección de pertenencias que representaba 22 años de existencia cabiendo fácilmente en un solo baúl, los pendientes de perlas de su madre, 3 vestidos que habían sido remendados tantas veces que la tela original apenas era visible bajo las reparaciones, un volumen de poesía que le regalaron en su 16º cumpleaños, las cintas que había comprado para Thomas aquel día en el mercado, cuando su mundo estaba a punto de colapsar en la pesadilla del contrato de Thorne. Y mientras doblaba cada artículo con precisión mecánica, su mente seguía volviendo a la devastadora despedida de la tarde en Blackwood Hall, la cuidadosa contención en la voz de Sebastian cuando había respetado su decisión de marcharse, la forma en que algo había muerto en sus ojos, incluso mientras mantenía su perfecta compostura de caballero, y se dijo a sí misma de nuevo que esto era lo correcto, que apartarse de su vida era la única manera de preservar lo que quedaba de su dignidad. Pero el argumento se sentía hueco ahora, se sentía como cobardía disfrazada de orgullo, y estaba de pie junto a la ventana viendo cómo la lluvia comenzaba a caer contra el cristal oscuro, cuando Thomas irrumpió en su habitación sin llamar, su joven rostro sonrojado y sus ojos brillantes con algo entre furia y esperanza, y le tendió una carta. Sus palabras atropellándose. «Lo ha vuelto a hacer, Ivy. Blackwood ha pagado las deudas de padre. Todas. Vi al abogado irse, y lo seguí, y le hice que me lo contara. Se suponía que era anónimo, pero insistí. Y padre ni siquiera lo sabe todavía. Está desmayado de borracho en su estudio. Y no puedes irte ahora. No puedes. ¿No ves lo que esto significa?» Y Evelyn tomó la carta con manos temblorosas. Leyó el lenguaje formal que confirmaba las palabras de Thomas. Vio la asombrosa suma que Sebastian había pagado para saldar las catastróficas pérdidas de juego de su padre, y las emociones que la atravesaron fueron tan contradictorias que no pudo nombrarlas todas. Gratitud sí, pero también una humillación que cortaba como una cuchilla, y un amor que le dolía en el pecho, pero debajo de todo ello una creciente marea de ira, porque cómo se atrevía a rescatarla de nuevo sin preguntar, sin darle la opción, sin entender que su constante intervención la hacía sentir como una niña en lugar de una mujer, la hacía sentir siempre dependiente en lugar de igual, y antes de que entendiera completamente lo que estaba haciendo, se había echado una capa sobre su camisón y corría bajo la lluvia hacia Blackwood Hall.
sus pies volando sobre el camino familiar, mientras Thomas la llamaba, y no se detuvo hasta que estuvo golpeando la gran puerta de la mansión, y cuando el sorprendido mayordomo abrió, pasó a su lado hacia el vestíbulo donde Sebastián descendía las escaleras, claramente despertado de la cama por la conmoción, su camisa a medio abotonar y su cabello despeinado, y la preocupación inmediata en su rostro cuando la vio empapada y temblando, y toda la cuidadosa contención que había mantenido, toda la distancia adecuada que había tratado de preservar, se hizo añicos por completo, mientras le exigía saber por qué seguía salvándola, por qué no podía dejarla manejar su propia vida, por qué insistía en hacerla estar siempre en deuda con él, y su voz se quebró en las palabras, pero no le importó. No le importó que los sirvientes estuvieran mirando o que estuviera montando una escena. Y Sebastián los despidió con un gesto y la llevó a la biblioteca, cerrando la puerta, y cuando se volvió para enfrentarla, vio que su propia compostura finalmente se había roto. Vio algo crudo y desesperado en su expresión, mientras decía en voz baja: ¿crees que hago esto por lástima? ¿Crees que intervengo en tu vida porque te veo como un caso de caridad, como algún proyecto de redención? Y ella lo acusó exactamente de eso, las palabras duras porque su corazón se estaba rompiendo, y fue entonces cuando él finalmente se quebró, su voz elevándose no con ira sino con pasión, mientras confesaba: «Te amo, Evelyn. Te he amado desde el momento en que te vi tallando tus iniciales en ese roble como un acto de desafío contra un mundo que buscaba borrarte, y todo lo que he hecho ha sido porque la idea de que sufras me es insoportable, porque mereces más que la mano que te tocó, porque eres la mujer más valiente, más inteligente, más notable que he conocido, y no pude hablar porque temía que pensaras que mi afecto era solo otra obligación, otra deuda que tenías, y quería que vinieras a mí libremente si venías. Quería que me eligieras, no porque hubiera comprado las deudas de tu padre, sino porque tu corazón llamaba al mío. Y si eso me convierte en un tonto, entonces soy un tonto, pero no me disculparé por amarte incluso si ese amor no es correspondido». El silencio que siguió a la confesión de Sebastián se extendió entre ellos como algo vivo y tembloroso. La lluvia aún tamborileando contra las ventanas de la biblioteca, mientras estaban rodeados de libros que habían sido testigos de tantas de sus cuidadosas conversaciones, y Evelyn sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Todos los muros que había construido para protegerse desmoronándose bajo el peso de sus palabras, y se dio cuenta de que su orgullo había sido tanto su protección como su prisión, que al negarse a ser rescatada, se había negado a sí misma lo que más deseaba, y cuando finalmente habló su voz, estaba cruda de emoción. ¿Crees que te acusé de lástima porque no entiendo tus sentimientos? Sebastián, te he amado durante meses, te he amado tan profundamente que me aterraba porque no podía soportar ser siempre desigual, siempre la mujer que salvaste en lugar de la mujer que elegiste, y cada acto de rescate se sentía como otro peso añadido a una balanza que nunca podría equilibrarse, otra deuda que me hacía menos tu igual y más tu obligación. Y vio su expresión transformarse, la esperanza y la angustia mezclándose en sus ojos mientras daba un paso hacia ella, y ella continuó, las palabras brotando ahora que la presa se había roto.
Me convencí de que irme era la opción valiente, que apartarme de tu vida nos liberaría a ambos. Pero fue cobardía disfrazada de orgullo, y lo veo ahora. Veo que tenía tanto miedo de ser desigual que nos negué a ambos la oportunidad de ser compañeros. Y Sebastián cruzó la distancia restante entre ellos en 2 zancadas, sus manos subiendo para enmarcar su rostro con tal ternura que las lágrimas rodaron por sus mejillas, y dijo con feroz intensidad: «Nunca has sido desigual, Evelyn, ni por un solo momento. Siempre has sido mi superior en coraje, gracia y fuerza, y las deudas que saldé nunca fueron para que me debieras nada. Fueron para eliminar los obstáculos que te mantenían atrapada, para darte la libertad de elegir tu propio camino, y si ese camino te alejaba de mí, lo habría soportado porque tu libertad importaba más que mi corazón». Y sus pulgares secaron sus lágrimas mientras continuaba: «Preferiría dejarte ir y pasar el resto de mi vida amándote desde la distancia que tenerte aquí por obligación. Pero Dios me ayude, Evelyn, te lo estoy pidiendo ahora, preguntando si hay alguna posibilidad de que quieras quedarte, no como alguien en deuda conmigo, sino como mi compañera, como mi esposa, como la mujer a la que pasaré cada día del resto de mi vida demostrando que soy digno de ella». Y Evelyn comprendió en ese momento que la verdadera libertad no era rechazar la ayuda o la conexión, sino el poder de elegir, y lo eligió a él. Eligió este amor que había crecido entre ellos a través de libros compartidos y conversaciones tranquilas, y la revelación gradual de 2 corazones heridos aprendiendo a confiar de nuevo, y dijo que sí, la palabra simple y transformadora, y cuando él la besó, fue tierno y apasionado a la vez, una afirmación y una pregunta y una promesa. Y la lluvia continuó cayendo, pero ninguno de los dos se dio cuenta, porque finalmente habían encontrado refugio el uno en el otro. Y cuando finalmente se separaron, sin aliento y temblando, Sebastián apoyó su frente en la de ella y susurró que pasaría cada día asegurándose de que nunca se arrepintiera de haberlo elegido. Y ella rió entre lágrimas y le dijo que lo había estado eligiendo durante meses sin darse cuenta, que cada visita a Blackwood Hall había sido la forma de su corazón de decir sí antes de que su mente se pusiera al día, y se quedaron allí en la biblioteca donde se habían enamorado, ambos empapados por la lluvia y radiantes con el conocimiento de que la parte más difícil había terminado, que todo lo demás se construiría sobre esta base de amor elegido en lugar de obligación, y el futuro se abrió ante ellos no como una carga, sino como un regalo que desenvolverían juntos. El anuncio de su compromiso se extendió por el condado como la pólvora, y Evelyn descubrió que cambiar una forma de escrutinio por otra era quizás inevitable, aunque ahora al menos se enfrentaba al juicio de la sociedad con Sebastián a su lado. Su presencia firme un escudo contra los susurros que los seguían por salones y salas de reuniones. Susurros sobre la empobrecida chica Ashworth que había atrapado a un duque, especulaciones sobre qué artes debió haber empleado para asegurar un partido tan ventajoso, miradas de complicidad que sugerían que había cambiado una forma de obligación por otra,
y aunque la furia de Sebastián ante tales insinuaciones apenas se contenía, Evelyn se encontró extrañamente impasible ante los cotilleos, porque conocía la verdad de lo que había entre ellos. Sabía que su amor se había construido a través de conversaciones tranquilas y vulnerabilidad compartida en lugar de cálculo o desesperación. Su padre, predeciblemente, intentó atribuirse el mérito del enlace. Sus repentinas apariciones en Blackwood Hall, acompañadas de esfuerzos transparentes por posicionarse como el arquitecto de la buena fortuna de su hija, y Evelyn observó con una curiosidad distante cómo Sebastián desplegaba su autoridad aristocrática como un arma, su rechazo a su padre tan frío y absoluto que el hombre mayor se retiró con una rapidez inusual, y cuando Sebastián insistió en que Thomas viviría con ellos en Blackwood Hall, que recibiría la educación y las oportunidades que merecía como el amado hermano de Evelyn, en lugar de como un dependiente pidiendo caridad, sintió que otro trozo del peso de su antigua vida se levantaba de sus hombros. Los preparativos de la boda consumieron semanas que podrían haber sido estresantes, pero que en cambio estuvieron llenas de pequeñas alegrías. Seleccionar flores para la capilla, decidir qué habitaciones serían suyas y cuáles de ambos, aprender los nombres de los sirvientes que se convertirían más en familia que en personal, y a través de todo ello, Sebastián permaneció atento a sus deseos, insistiendo en que esta boda fuera lo que ella quería, en lugar de lo que la sociedad esperaba, y así planearon algo íntimo y verdadero, en lugar de grandioso y performativo. Una tarde a finales del verano, cuando las obligaciones sociales se habían vuelto particularmente agotadoras, Sebastián tomó su mano y la llevó lejos de Blackwood Hall, a través de los jardines y cruzando los campos hasta el roble fronterizo donde se habían visto por primera vez, y Evelyn se quedó sin aliento cuando vio lo que había hecho. Un hermoso banco ahora se encontraba bajo las ramas extendidas del antiguo árbol. Su respaldo tallado con delicados arabescos y una inscripción que decía simplemente la fecha de aquel primer encuentro, y cuando se volvió hacia él con lágrimas en los ojos, él admitió con una entrañable timidez que su paseo por allí aquel día no había sido el accidente que había insinuado, que la había visto en el pueblo esa mañana comprando cintas, y había quedado tan cautivado por la feroz gracia de su porte, a pesar de su evidente angustia, que había cabalgado deliberadamente más allá del roble fronterizo, esperando otro atisbo de ella, y rieron juntos ante esta revelación, ante el conocimiento de que quizás el destino había estado trabajando a su favor incluso entonces, y mientras se sentaban juntos en el banco, con la luz del verano filtrándose a través de las hojas que habían sido testigos del comienzo de su historia, Evelyn sintió que el último de sus miedos se disolvía, porque ahora entendía que su amor no era algo en lo que había caído por casualidad o desesperación, sino algo hacia lo que ambos se habían estado moviendo desde aquel primer momento de reconocimiento. La boda tuvo lugar una tarde de octubre, cuando el mundo parecía suspendido entre el calor del verano y la llegada del invierno, y Evelyn había insistido en la intimidad en lugar de la grandeza. Había elegido casarse con Sebastián en la pequeña capilla de la finca de Blackwood, en lugar de en la catedral, donde la sociedad habría esperado que se celebrara tal unión.
y mientras estaba de pie en el vestíbulo con Thomas a su lado, su hermano, con un aspecto inesperadamente adulto en su atuendo formal, sus ojos brillantes de emoción, no sintió nerviosismo, solo una profunda certeza de que caminaba hacia la vida que había elegido en lugar de la que le habían elegido. La capilla no estaba llena de las masas brillantes de la alta sociedad, sino de las pocas personas que realmente importaban. La señora Pemberton, el ama de llaves de Blackwood, que se había convertido más en madre que en sirvienta. El doctor Harrison, que había atendido a Caroline Blackwood en sus últimos días y cuya amistad con Sebastian era profunda. Varias mujeres del refugio que Evelyn ya había comenzado a planificar, su presencia un testimonio del trabajo que ella y Sebastian harían juntos, y un puñado de compañeros militares de Sebastian, hombres que entendían lo que él había sobrevivido y lo que significaba su felicidad. La luz de otoño entraba a raudales por las antiguas vidrieras, proyectando patrones de ámbar y carmesí sobre el suelo de piedra, y cuando la música comenzó y Evelyn caminó por el corto pasillo, su mano descansando ligeramente en el brazo de Thomas, vio a Sebastian volverse hacia ella y la expresión en su rostro, asombro y gratitud, y un amor tan feroz que era casi doloroso, hizo que se le cortara la respiración. La ceremonia en sí pareció a la vez eterna e instantánea, las palabras del servicio adquiriendo peso y significado porque eran verdaderas, porque se estaba prometiendo a este hombre no por obligación o desesperación, sino desde la más profunda libertad de elección. Y cuando Sebastian tomó su mano para deslizar el anillo en su dedo, su toque fue gentil y reverente, y sintió que las últimas cadenas de su antigua vida se desvanecían, porque ahora entendía que era verdaderamente libre, no libre de él, sino libre porque lo había elegido, había reclamado este amor como propio. La celebración que siguió fue cálida y genuina, las risas resonando por el gran salón de Blackwood Hall, donde las mesas se habían dispuesto con flores de temporada y la comida se compartió en lugar de servirse en platos formales, y cuando Thomas se levantó para ofrecer un brindis, su voz quebrándose de emoción al agradecer a Sebastian no por salvar a su hermana, sino por ver su valía, por reconocer en ella lo que Thomas siempre había sabido que estaba allí. Evelyn sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas y miró al otro lado de la mesa para encontrar los ojos de Sebastian brillantes con sus propias lágrimas no derramadas. La velada se adentró en la noche, los invitados partiendo con cálidos abrazos y alegría genuina. Y cuando Evelyn y Sebastian finalmente subieron las escaleras hacia las cámaras que ahora eran suyas, no sintió miedo, solo anticipación y confianza, y mientras él cerraba la puerta detrás de ellos y la atraía a sus brazos, supo que lo que compartirían esa noche no era una obligación cumplida, sino un regalo libremente dado, una celebración del amor que habían construido a través de la paciencia y la comprensión, y en su tierno toque y susurradas palabras de devoción encontró la respuesta final a cada pregunta que la había atormentado. Descubrió que la verdadera libertad y el verdadero amor no eran opuestos, sino dos nombres para la misma gracia transformadora. Pasaron 2 años, y en ese tiempo Evelyn descubrió que la transformación
no era un único momento de revelación, sino una acumulación de días vividos en libertad y con propósito. Y se había convertido en la duquesa Blackwood de nombre y posición social, sí, pero más importante aún, se había convertido plenamente en sí misma de maneras que nunca había imaginado posibles cuando estaba temblando en el estudio de su padre con un contrato ante ella como una sentencia de muerte. El ala este de Blackwood Hall se había convertido en un refugio para mujeres jóvenes que escapaban de arreglos coercitivos, sus cómodas habitaciones y su personal capacitado financiados por la riqueza de Sebastian, pero animados por la incansable defensa de Evelyn, y había aprendido a usar su título como una herramienta para el cambio. Había descubierto que las puertas de la sociedad se abrían más fácilmente a una duquesa con una causa que a una chica desesperada con solo su conciencia para guiarla, y en los 2 años desde su matrimonio, 14 mujeres habían encontrado santuario dentro de esos muros. Se les había dado tiempo y recursos para descubrir lo que querían de sus vidas en lugar de lo que se les había exigido. Thomas había florecido en Cambridge. Su brillantez natural había tenido espacio para desarrollarse, y sus cartas a casa estaban llenas de apasionados discursos sobre la reforma legal y la justicia social, y Evelyn veía en la determinación de su hermano el mismo fuego que había ardido en ella durante aquellos días oscuros cuando no tenía poder para cambiar sus circunstancias, excepto que ahora él tenía la educación y la oportunidad de canalizar ese fuego en una acción significativa. Su relación con Sebastian se había profundizado de maneras que todavía la sorprendían, la pasión de su amor temprano madurando en algo más rico y complejo. Una asociación construida sobre el respeto mutuo y la igualdad genuina, y notó cómo él buscaba su consejo en asuntos de la finca, cómo escuchaba cuando ella hablaba de las necesidades del refugio, cómo había aprendido a compartir no solo sus pensamientos, sino también sus vulnerabilidades, y entendió que la sanación era algo que se habían dado mutuamente a través del paciente trabajo de ser verdaderamente conocidos. Una noche a finales de otoño, cuando el aniversario de la muerte de Caroline se acercaba con su familiar peso de tristeza, Evelyn encontró a Sebastian en su estudio mucho después de la medianoche, de pie ante la ventana con los hombros rígidos y las manos apretadas, y fue hacia él sin hablar. Simplemente lo rodeó con sus brazos por detrás y lo abrazó, mientras el dolor que usualmente mantenía contenido finalmente se liberaba en sollozos silenciosos y desgarradores, y se sintió honrada de que él confiara en ella lo suficiente como para presenciar este dolor, para compartir la carga de una pérdida que nunca podría resolverse por completo, pero que quizás podría transformarse gradualmente a través del amor y el recuerdo. Permanecieron allí juntos hasta que su respiración se calmó, hasta que él se giró en sus brazos y presionó su frente contra la de ella con susurrada gratitud por su presencia, por su comprensión, y fue en ese momento de profunda intimidad emocional que Evelyn encontró el valor para decirle lo que había descubierto esa misma mañana, lo que había estado esperando el momento adecuado para compartir, que estaba esperando un hijo suyo, que una nueva vida estaba creciendo dentro de ella, y la expresión de Sebastian pasó por el shock, el asombro y una alegría tan feroz que le llenó los ojos de lágrimas,
y se abrazaron a la luz de la lámpara del estudio, llorando juntos ahora no de pena, sino del abrumador reconocimiento de que la sanación era posible, que el amor podía redimir incluso las pérdidas más profundas, que de las cenizas de la tragedia de su hermana y su propia casi destrucción, algo hermoso y nuevo estaba naciendo. El parto llegó una mañana a finales de la primavera, cuando el mundo fuera de Blackwood Hall estaba vivo con el canto de los pájaros y el aroma de las rosas en flor, y aunque el trabajo de parto fue largo y difícil, Evelyn sintió la presencia de Sebastian como su ancla, su mano aferrada a la de ella en cada contracción, su voz firme y alentadora incluso cuando vio el miedo parpadear en sus ojos, y cuando la partera finalmente colocó a su hija en sus brazos, pequeña, perfecta y llorando con un vigor impresionante. Evelyn miró a su esposo y susurró el nombre que habían elegido juntos, el nombre que llevaba tanto dolor como esperanza: Caroline. Sebastian lloró abiertamente mientras sostenía a su hija por primera vez. Este hombre que una vez había parecido tan controlado y distante, y Evelyn vio cómo las últimas sombras se levantaban de sus ojos mientras contemplaba el pequeño rostro de la niña que llevaba el nombre de su hermana. Vio cómo la redención obraba su silencioso milagro en la forma gentil en que tocaba los dedos increíblemente pequeños de Caroline, y comprendió que no habían reemplazado a su hermana perdida, sino que habían transformado ese dolor en algo que daba vida. Habían demostrado que el amor podía sobrevivir incluso a las pérdidas más crueles y emerger más fuerte por haberlas soportado. Thomas llegó de Londres 2 días después del nacimiento, ahora con 20 años y preparándose para su examen de abogacía, sus cartas llenas de apasionados discursos sobre las reformas